Vicepresidente, quiero empezar en una conferencia de medios que usted tuvo en Ecuador, en Guayaquil, producto de una cumbre de medios de comunicación. Usted señalaba algo sumamente interesante y decía que el productor simbólico de la realidad era el periodista. El periodista, evidentemente, con toda la subjetividad que pueda tener al dar la noticia, también juegan ahí los intereses políticos de cada uno de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, hacía una reflexión sumamente interesante de cómo el periodista podía representar la noticia y así construir opinión pública. Vicepresidente, las redes sociales hoy han jugado un rol sumamente importante. Se ha demostrado que son una herramienta importantísima de comunicación. ¿Son los ciudadanos capaces de convertirse en estos productores simbólicos de la realidad hoy por hoy? Bueno, Susana, dos cosas en principio, ¿no? El Internet en general y las redes sociales que crean comunidades de debate, de discusión, de amistad, son una nueva plataforma comunicacional en el mundo. Y cuando uno revisa los últimos 6.000 años de historia o 8.000 años de historia humana, ha encontrado que ha habido varias plataformas y la última es el Internet. La piedra, Egipto, Tiahuanaco, los tejidos, el caso de nuestras sociedades precolombinas, el papiro, luego la imprenta, luego la radio, principios del siglo XX, luego la televisión, mediados del siglo XX, y fines del siglo XX y el siglo XXI arranca con el Internet y las redes sociales. Son plataformas, son como carreteras de comunicación, que uno puede utilizarlas de una u otra manera, ir rápido, ir para un lado, ir para atrás, ir para un costado, son carreteras. Y lo que sucede con cada nueva carretera de comunicación que se abre en el mundo es que inicialmente se democratiza su uso. La imprenta democratizó el uso de la comunicación, de la transmisión de información que antes quedaba reducida a pequeños núcleos de monjes o de especialistas. La radio volvió a democratizar aún más la comunicación. La televisión mucho más y el Internet mucho más, porque usted puede tener, en Bolivia tenemos 11 millones de celulares, 4 millones de personas que usan el Internet vía su celular. Significa que hay una democratización de un medio. Pero, al igual que lo que pasó en la radio y la televisión, inicialmente hay una especie de anarquía generalizada. Todos nos convertimos en productores simbólicos de realidad. Todos. Eso sucede al principio. Igual en la radio, igual en la televisión, uno podía instalar su pequeño set en su casa, una camarita, una antenita y emitir alrededor del barrio. Se democratiza y todo el mundo comienza a convertirse en productor simbólico. Pero sucede que con el tiempo comienza a circular información falsa, información verdadera. Muchas veces se utiliza sin escrúpulos y sin mesura un medio de comunicación. Y entonces hay una especie de caos simbólico, de caos de verdad. Cada persona es una verdad. Y eso no puede durar mucho tiempo. Poco a poco se van concentrando los productores de información. Comienzan a surgir páginas más serias, páginas de investigación, periódicos que comienzan a utilizar de una mejor manera la red. Y entonces sobre ese inicial caos, es como el Big Bang, sobre un caos generalizado, comienza a concentrarse la producción de información y de sentido. Eso va a pasar seguramente en Bolivia de aquí a unos 5 o 10 años, ¿no? Ahorita estamos viviendo el momento del caos, donde cualquier persona puede colocar lo que se le ocurra y puede tener un impacto de verdad en otras personas, sin haber medido el efecto. Pero poco a poco la gente se cansa de eso. La gente al principio cree, pero como no sabe discernir lo falso de lo verdadero, comienza a decepcionarse. Y ahí es cuando comienzan a surgir los centros productores de información, que son ya productores más serios, ¿no? Un canal de televisión, por ejemplo.
Al principio cada cual podía hacer su canal de televisión en su casa y informar al barrio. Pero cuando eso ya va pasando, comienzan a surgir las grandes redes que comienzan a concentrar la producción más seria, más organizada, más modulada. Y lo mismo va a pasar seguramente con el Internet y con las redes. Entonces yo siento que ahorita, y la campaña electoral ha vivido un momento del caos informacional donde 3 millones de personas podían convertirse en productores simbólicos de realidad, de información. Pero eso satura, porque ¿qué es la verdad y qué es la mentira? ¿Qué es lo falso y qué es lo verdadero? Cualquier persona puede agarrar ahorita y comenzar a emitir a su grupo, y eso tiene un impacto. Es un grupo pequeño, de ahí puede rebotar a otro grupo más grande y una broma convertirse en verdad que involucra a personas. Como eso no está teniendo control, gradualmente va a haber una especie de autorregulación de las redes que va a dar lugar a que se consoliden redes más serias, productores de información en redes más, digamos, confiables, que son los que con el tiempo van a comenzar a generar la producción simbólica de verdad, como lo hacen hoy los periodistas en la radio o un periodista en televisión. Pero para que llegar a eso todavía yo calculo que pasa unos 4 a 5 años. Un tiempito, porque si seguimos en la línea, vicepresidente, 4 millones de usuarios tienen, o sea, 4 millones de bolivianos tienen cuentas de Facebook, ¿no es cierto? Y están activos en sus cuentas de Facebook. Yo entiendo lo que usted dice, es decir, uno por ahí en unas redes hay unas redes más informativas que otras que hablan más de la vida personal de uno, etcétera, ¿no? Pero todos podemos poner lo que queramos en las redes. Igual puede ser en la radio. Uno puede decir lo que quiere en la radio y uno puede decir lo que quiere en la televisión. El tema es el acceso, vicepresidente. La radio es muy, muy democrática. O una imprenta, usted puede imprimir lo que quiera en un panfleto. Nadie le prohíbe, puede agarrar un stencil como en la vieja época y imprimir y editar. Pero ya no tiene fuerza. Hacemos más caso a un medio escrito formal, un periódico. La gente poco a poco va discerniendo entre lo creíble y lo no creíble. Igual va a pasar en las redes. Va a haber 10 millones de usuarios y 10 millones de internautas. Va a haber. Pero el peso de tu comunicación ya no va a tener el peso que hoy tiene. Poco a poco la gente va a comenzar a discernir, decir, en medio de este caos, que no sé cuál es la verdad y cuál es la mentira, prefiero acceder y oír y participar en una comunidad más seria de producción de información. Entonces, vuelvo a decir, ahorita lo que usted dice como periodista o lo que dice el compañero opositor de un partido o oficialista de un partido pesa lo mismo. Con el tiempo eso va a ir desapareciendo y se van a ir jerarquizando las opiniones, como ha pasado con la imprenta, como ha pasado también con la radio y con la televisión. Pero si esa lectura es válida, la validamos y entendemos que la tenían, ¿no hay una suerte de poca acción de reflejo ante esa vorágine que se venía? O sea, ¿realmente las redes les han marcado la agenda o les han marcado la agenda las denuncias que no han sido bien manejadas? No, yo creo que esta es la primera elección en Bolivia donde este nuevo soporte material de la comunicación ha tenido un papel importante. Yo no diría decisivo, no es decisivo, pero ha tenido un papel importante como eco o como precursor de lo que luego se reflejaba en la televisión o en un periódico, ¿no? Y de hecho ha habido una especie de coordinación. Cosas que salían en un periódico inmediatamente tenían a las redes para diversificarse, amplificarse. Para viralizarlas, claro. Y entonces ya la noticia se convertía en noticia nacional. O viceversa. Salía primero en la red, pero tenía su validación cuando aparecía en un medio escrito o cuando aparecía en un medio televisivo. Por primera vez, y la oposición ha tenido esa habilidad, y eso hay que reconocer, ha logrado articular una agenda común en medios televisivos, en algunos medios escritos y en la red. Mientras que nosotros no tuvimos esa capacidad. Con el presidente y algunos ministros íbamos a la televisión y a cuanto programa nos invitaban, participábamos. Igual a cuanta radio. Pero no teníamos el correlato en las redes. Entonces, no sé, yo ahorita le estoy hablando, quizás nos están viendo, me invento, nos están viendo 100,000 personas. ¿Ya?
Pero si no tengo mi correlato en la red, con frases pequeñas, con pequeños videos, con una figurita que diga lo que yo estoy expresando de manera breve, concreta y precisa. Se lo vamos a poner, vicepresidente. Había 500.000 usuarios que no se enteraban lo que yo estaba diciendo. Ellos, la oposición, sí supo hacer eso. Hacía una conferencia para que salga en la televisión y en la radio, e inmediatamente tenía un equipo de personas que hacían un meme, que hacían una frasecita sencilla, que hacían un pequeño videíto y convertían esa emisión de discurso del opositor en algo que llegaba a las redes, en el lenguaje de redes. El lenguaje de redes no es 1 hora y media hablando, son 10 segundos. Mejor si con mucha dibujito. Imagen también. Y mucho movimiento. Había un equipo que lograba convertir el discurso en el medio de comunicación televisivo, radial, en circuito de las redes. Y entonces su voz tenía más peso. Nosotros salíamos a dar la batalla. ¿Dónde? En la radio. ¿Dónde más? En la televisión. Pero nos faltaba dar una batalla más consistente y organizada en el ámbito de las redes. Esta ha sido la primera, entonces, yo diría, experiencia electoral donde se fusionan o funciona como una especie de corporación, se articulan red radial, red televisiva con red social. Sin embargo, vicepresidenta, en las leyes ya existen tipificaciones de delitos y todo, y de pronto el primer reflejo que se siente claramente es visibilizar a las redes como responsables un poco de los resultados y además poner en la agenda un tema de un sesgo de control. Vamos a ver cómo están actuando las redes, y eso no les afecta directamente a ustedes en un momento en el que la sociedad estaba tan susceptible a lo que vayan a decir. Lo que ha sucedido en la sociedad boliviana es que las expresiones racistas prohibidas en el ámbito de la televisión y sancionadas, hay una ley, o en el ámbito de los periódicos, se han ido a refugiar a las redes. Pero en las redes también están penalizadas. No está penalizado eso. No hay una estructura que haya... hemos hecho una ley de sanción al racismo que ha tratado los medios en general, pero que no ha logrado trabajar con mayor precisión porque no sabíamos, no conocíamos ni nadie en la sociedad. Esa ley ha sido hecha hace 4 años. El tema de las redes. Ojo, las redes no pueden controlarse. Es como decir, voy a controlar la televisión, voy a controlar la radio, voy a controlar la imprenta. Usted no puede controlar la imprenta, decir esto se publica, esto no se publica. No, las redes van a seguir desarrollándose, pero lo que sí puede haber es un conjunto de responsabilidades y reglamentaciones éticas. Así como la televisión, no es ético tener expresiones racistas y le van a sancionar a usted, aunque puede decir el pensamiento que quiere. Lo mismo en las redes. Las redes tienen que tener ese mismo nivel de regulación. El pensamiento que usted quiere decirlo a todo el mundo, tiene todo el derecho y nadie puede controlarle, pero no puede tener expresiones racistas, por ejemplo, ¿no? O no puede hacer amenazas de muerte. Ese tema es ahorita un tema a nivel mundial. Han enjuiciado a una persona que amenazó de muerte a Obama, ¿no? Y ha sido enjuiciado. Se enjuicia a las personas que usan las redes para hacer tráfico de personas, para inducir a la prostitución. Pero, vicepresidente, eso también es delito fuera de las redes. Es decir, si yo ahora agarro y hago una amenaza expresa en este canal, es un delito. Correcto. Pero en las redes eso no se veía como delito. Entonces, hay que adecuar el mismo régimen de autorregulación que existe en la televisión y en la radio, de libertad de opinión, pero no de delito, igualmente en el ámbito de las redes. Vicepresidente, usted dice algo sumamente interesante también, que para la construcción de la hegemonía cultural, política y simbólica es imprescindible tener una relación estrecha con los medios de comunicación. En esta su conferencia también hace un desarrollo sumamente interesante de cómo un Estado con las características de pensamiento que tiene debería vincularse con los medios de comunicación. En ese sentido, vicepresidente, ¿cómo es la reflexión desde el movimiento al socialismo, desde el Estado, para empezar a incursionar en las redes, para empezar a vincularse con esta herramienta que, como usted dice, los ha sorprendido en la campaña, pero pues
es necesario que ustedes entren a las redes, ¿o no? Así es. Lo primero es el saber que vamos a convivir con redes los siguientes 10.000 años que nos quedan por delante. Y seguramente de aquí a 100 o a 50 surgirá otro soporte material más poderoso que el Internet, no sabemos. Pero va a haber redes y va a haber Internet los siguientes miles de años. Las redes han llegado para quedarse en la vida humana. Eso no va a desaparecer, lo primero. Lo segundo, las redes son un medio de comunicación social. Y al ser medios de comunicación social, son medios que también ayudan a construir sentido, orientación, sentido común, ubicación en el mundo. Como lo hace la radio, como lo hace la televisión, como lo hace un libro. La segunda constatación. Y entonces la tercera, uno dice, así como se hace en la radio y en la televisión y en los libros, hay que participar y dar la batalla ideológica, la batalla cultural, también a través de las redes. No se puede descuidar el tema de las redes. Así como un gobierno está preocupado qué va a ser su discurso ante la televisión, preocupado de qué voy a escribir en el periódico, uno tiene que estar tan preocupado en qué voy a sacar, qué debemos informar a través de las redes, porque hay una nueva generación de jóvenes, hay nuevas fracciones de clase social que se informan ya no a través de la televisión, no a través del periódico, se informan a través de las redes. Y hay que saber llegar a ellos. Y así lo hemos pensado. ¿Y cómo vamos a llegar? Con la verdad. Hay que llegar a las personas en las redes con la verdad. El gobierno tiene la obligación, así como se paga un spot en un canal de televisión, tenemos que saber utilizar 10 segundos, una buena imagen, una buena reflexión para informar lo que el día de hoy hicimos. Por ejemplo, el día de hoy se ha firmado un contrato muy importante de $300 millones para construir un centro de investigación atómico en el Alto. Eso ha salido en la televisión, hemos transmitido 1 hora por televisión. Inmediatamente tiene que salir en 10 segundos una información con un dibujo muy bonito por las redes. Tiene que hacerse. ¿Usted va a tener de la Twitter, comunicación. va a tener Facebook, vicepresidente? Tengo que tenerlo, sí quiero tenerlo, por supuesto. Hemos aprendido la lección. Lo hablamos ahorita. Entonces, vamos a dar también la batalla. Vamos a dar la batalla en las redes. Pero a diferencia de los opositores, daremos la batalla con la verdad. Daremos la batalla de manera responsable. Y otra cosa más, tenemos que ayudar a socializar más aún el uso de las redes en las clases populares. Porque buena parte del uso de las redes en esta campaña ha estado jaloneada, guiada por clases medias tradicionales, más conservadoras. Hay otra clase media popular que se informa pero que no batalla en la red. Y hay un sector popular, campesino, obrero, vecinal, que todavía no usa la red. Que le sigue pareciendo caro. Que le sigue pareciendo caro. Entonces, hay que llevar a ese sector que siempre acompaña al gobierno. Somos un partido de pobres, un partido de gente humilde. Siempre la gente humilde vota por el MAS y por el presidente Evo. Muy bien. Esa gente humilde, militante que defiende el proceso, también tiene que tener su acceso rápido, fácil, a el Internet y las redes mediante un celular. Porque ahorita quien ha encabezado la batalla ha sido una clase media tradicional. Hay que darle mayor acceso a la clase media emergente y a las clases populares. Entonces, hay muchas cosas que hacer con las redes, en el respeto de la libertad de opinión, en el respeto de la libertad de pensamiento, establecer regulaciones y autorregulaciones que sancionen el racismo, que sancionen la trata y tráfico de personas, que sancionen el delito dentro de redes, pero a la vez también democratizar más el uso de las redes. Cuanto más democrático sea el uso de las redes, acuérdese lo que digo Susana, mayor impacto vamos a tener nosotros. Las otras 3 razones, ¿por qué usted explica esta derrota? Porque también lo hemos dicho al corte y usted lo ha dicho al inicio de su anterior intervención. Las redes es una parte de la explicación más... Pero no es lo decisivo, no es lo decisivo, evidentemente. ¿Qué fue? Varios otros elementos que se han conjugado, Susana, de manera rápida.
hay evidentemente una hegemonía político-cultural. La cantidad de personas que apoyan la gestión del presidente Evo no se mueve del 80%, 75, 83%. Usted vea la encuesta que quiera, antes y después, yo le garantizo. Porque como que Evo ha logrado resumir como un horizonte de país. Pero cuando le preguntaban, ¿está de acuerdo con la reelección? Solamente la mitad de las personas que estaban de acuerdo con Evo y con la gestión de gobierno decían sí. Para mí esa es la clave ahorita. ¿Por qué el 80 o el 75 o el 83% decía, está muy bien la gestión, pero debe ir Evo a una reelección? Y solamente el 40% decía sí y el otro 40% decía no. Hay un apoyo al proceso, pero había una resistencia a que sea la misma persona, el mismo líder, el que se mantenga por más tiempo. Y entonces uno tiene que explicar por qué hay esa diferencia, por qué. Y la oposición buscó eso, jalar más abajo y nosotros llevar más hacia arriba. Puede ser varias cosas, que es normal. Una simple distancia o sospecha normal de las personas de por qué una persona va a estar tanto tiempo. Es una especie de preocupación y distancia normal, cotidiana. Estoy con Evo, pero no estoy de acuerdo en que se quede más tiempo. Eso pasaba con la mitad de los que estaban de acuerdo con la gestión de gobierno. Otros decían, ¿para qué voy a volver a votar si ya he votado hace un año? ¿Y por qué me están haciendo votar nuevamente? Cierta confusión. Y claro, la derecha usó muy bien este espacio, este abismo, entre 40 por la reelección y 80 en favor de la gestión, para decir, lo que pasa que estos izquierdistas quieren eternizarse. Estos izquierdistas, populistas, siempre quieren ser unos abusivos. Su discurso fue apuntalar ello. Y han usado lo que los sociólogos llaman los marcos de percepción previos, toda una retórica que se ha construido en los últimos 10 años, de discurso que dice, sí, los izquierdistas son unos abusivos, quieren eternizar. Ha sido gatillado ahora, ha sido gatillado. Y nuestro discurso es decir, un momento, ni Evo ni Álvaro han pedido ir a la reelección, son los sectores sociales. Segundo, los que no quieren la reelección son los opositores, los Dorias Medina, los Tutos Quiroga. Y tercero, ellos son los que quieren interrumpir este proceso de cambio. Pero acabo de explicar en 3 ejes discursivos, la oposición en uno solo. La oposición decía, reelección igual a eternización, o reelección igual a abuso. Y yo, para explicar mi argumento, estoy usando 3 argumentos lógicos. ¿Cuál es más sencillo de entender? El que es un solo argumento lógico. Eso ha sido aprovechado de manera más fácil por la oposición. Este es un elemento que ha influido, que de manera, digamos, cotidiana, la gente sospecha de los procesos muy largos. Y había que explicar que eso era útil para Bolivia. Y no lo pudimos hacer con la velocidad y la contundencia que se requería. Entonces es un elemento que lo tomo en cuenta. Un segundo elemento, está articulado es que Bolivia ha cambiado. Hoy hay una composición de clases sociales distinta en Bolivia. Han variado las clases sociales que hicieron la gesta heroica del 2003, del 2000 y del 2005. 2 millones de pobres pasan a la clase media. Los movimientos sociales, los sectores campesinos e indígenas acceden a nuevos medios culturales de formación, de comunicación, de influencia política. Los sectores laborales, obreros, aplastados durante 10, 20 años, acceden a beneficios salariales, a reconocimiento, a sindicalización. Ese es un cambio de las clases sociales en Bolivia. ¿Y eso qué tiene que ver, dirá, con elecciones? En lo siguiente, que nosotros hicimos campaña y llegamos donde estamos tomando al sindicato como núcleo de irradiación de opinión pública. Eso funciona cuando uno está en ascenso de masas, pero cuando uno entra en repliegue de masas, que es normal, las revoluciones son con ascensos y descensos, ascensos y descensos. ¿Hay una contracción ahorita? Claro, hay un repliegue social. Y en este repliegue social hay un debilitamiento de la función sindical como único generador de opinión pública.
hay un debilitamiento de la estructura organizativa. Hay un reemplazo muy rápido de los dirigentes sindicales que pasan de la dirección sindical a la alcaldía, de la alcaldía al ministerio. Hay una transformación también de estos entes fundamentales para entender Bolivia del año 2000, 2003, 2005. Y nosotros hicimos campaña, no únicamente, pero un poco sobre ese eje del sindicalismo como núcleo fundamental. Lo va a seguir siendo. El sindicalismo es el que nos ha dado la base fundamental y el carácter popular de nuestro gobierno. Pero hay sectores populares que no se mueven bajo la forma sindicato. Sectores populares que construyen opinión pública ya no a través de la asamblea, sino quizás a través de las redes, quizás a través de la televisión o la radio, quizás a través de las comunidades virtuales, sectores populares. Entonces nosotros nos movimos con la antigua concepción de las clases sociales pre-revolucionaria, cuando la revolución ha modificado las clases sociales, las ha pluralizado, las ha diversificado en sus fuentes de opinión y de construcción de comunicación y de sentido común. Y nosotros no supimos entender a tiempo esta modificación. Y entonces ese es también otro elemento que ha dificultado nuestra campaña. Y el tercero, ya para cerrar, es la unidad de la oposición. La oposición se ha unido por primera vez y eso le ha dado más fuerza a su discurso, ¿no? Estaban unidos fascistas, racistas totales, golpeadores de campesinos, centristas moderados, exizquierdistas fracasados, algunos indigenistas que se abrazaron en un mismo, se juntaron en un mismo plato como Chairo. Y entonces la fuerza de la oposición, que antes se fragmentaba en 3, 4 cabezas y se peleaban entre ellos, ahora apareció unida. Y entonces el discurso opositor, que era más sencillo, más práctico y más dirigido a una nueva generación, tuvo mayor fuerza porque estaba también unido. Y entonces nosotros tuvimos que enfrentar una oposición unida. No sabemos qué irá a pasar en el 2019, si esta unidad se mantendrá, pero al menos en esta elección eso le dio más fuerza y credibilidad a su discurso de oposición. Usted en su artículo hoy día nota que hay otras colectividades sociales que evidentemente se han movido, han ascendido, hace incluso porcentualmente creo que es el 20%, ¿no? Más de 1,5 millones de personas. 2 millones de personas que pasan a la clase media. 2 millones de personas que pasan a la clase media. Hemos visto un racismo crispado en redes sociales, mismo en las charlas que uno tenía, que parecía, y esta es la segunda vez que se lo insisto, vicepresidente, es decir, uno en charlas que puede tener en la calle, etcétera, había un tufillo a racismo permanente que parecía que ya se había extinguido. Pero lo sorprendente es que pareciera que este ascenso de clases, ¿no? Digamos, estas nuevas 2 millones de personas que han entrado a la clase media, no habrían roto con esta miseria nuestra, ¿no? Que es el racismo, ¿no? Y si uno hace, digamos, una lectura de su artículo y usted, cuánta gente ha salido de la pobreza, cómo está Bolivia, Bolivia que creció en su artículo dice 130 veces más. La diferencia entre los más ricos y los más pobres se reduce de 130 veces a 39. Exactamente, exactamente es eso lo que dice en el artículo. Entonces, me sorprende un poco que todavía sigamos con temas de racismo y discriminación en una población, también en una población que evidentemente ha sido altamente favorecida por las políticas de Estado. ¿Cómo lee usted esto? ¿Cómo interpreta? ¿El racismo no debía haberse acabado en estos 10 años? No, no me sorprende a mí, Susana. En mi lectura que yo tengo del racismo, es que está fusionado a tu piel, a tus músculos, a tu retina, a tus huesos. Wow. Y la posibilidad de ir derrotando ese racismo, que no solamente ya es consciente, es preconsciente, está en tus gestos, está en tus maneras previas, básicas de organizar el mundo. Eso va a tardar una generación.
Eso va a tardar una generación. Mira Estados Unidos, supuestamente el país más democrático, el país con mayor formación cultural del mundo, las personas que están pensando viajar a Marte, y aparece un Donald Trump y reviva, hace renacer el racismo escondido en los norteamericanos frente ahora a los latinos, ¿no? Es muy complicado anular el racismo. Podemos combatirlo, podemos hacer de que ya no esté en la parte pública. Por suerte ya no aparece tanto ni en la radio ni en la televisión. Se ha ido a esconder a las redes. Ahorita está ahí campeando y está comandando el debate en las redes, el racismo, ¿no? Pero eso va a tardar 20, 30 años en poder disminuir de manera práctica, porque hay que sacarlo de tu piel, hay que sacarlo de las formas prereflexivas o preconscientes con las que has sido educado a lo largo de nosotros, por nuestras madres y padres, por nuestros abuelos, por nuestros tatarabuelos. Tú tienes 500 años en que se ha vuelto hábito, se ha vuelto cuerpo, se ha vuelto... incluso moda en algún momento discriminar, ¿no? Claro. Es decir, parte de pertenecer a cierto grupo era discriminar a otro, sin duda. Vicepresidente, estamos en lo que ustedes llaman la construcción del Estado plurinacional. Entonces, ¿qué políticas, ¿no?, son las que se aplican más allá que yo pueda tener el alma profundamente racista, ¿no? Todos, no digo tú, ¿no? No, todos, vale. todos. Me refiero a yo... Como sociedad. Exacto, ¿no? Sí. Que no tenga esa pulsión inmediata. O sea, ¿qué políticas existen para que los chicos cuando salgan del colegio no tengan esa pulsión? ¿No? ¿Cómo el Estado ha ido trabajando esto y cómo lo va a seguir haciendo? Porque digo, o sea, más allá de la ley de racismo y discriminación, pasa por otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber cómo el Estado, que ahora mismo lo ha sufrido en redes sociales, es una cosa que escuchamos constantemente, pues me da curiosidad saber cómo pretenden resolverlo. Sí, es un tema de construcción de una nueva generación. Un tema que comienza con la escuela, con la forma educativa, no racializada, que tiene que ver con la educación familiar, que tiene que ver con las normativas estatales. Es un ataque concéntrico. Ahorita hay una ley, ha ayudado la ley a que al menos la gente, si bien no deje de ser racista, al menos sea hipócrita. Que públicamente no sea racista, pero cuando vaya a su casa por se lo menos desfogue. mentime. ¿No? Ha ayudado en eso. Eso también tiene que alcanzar a las redes. También tiene que alcanzar a las redes. Así como hay una serie de reglamentos para la televisión y para la radio, también tiene que aplicarse para las redes. La educación, una educación intercultural que te haga valorar desde que tienes 5 años la diferencia cultural, tu propia historia, el otro color de piel distinto al tuyo como parte de tu hermandad generalizada y no como el momento de separación y de devaluación del otro. Luego, la familia es uno de los constructores fundamentales de los niños, ¿no? Y es también la educación de la familia, gente nueva con educación nueva que formará a una generación nueva. Y los reglamentos estatales, la forma de selección de personal en el ámbito del Estado, en fin, arman un esquema general de presión concéntrica cultural que te va a dar una nueva generación. Pero yo no me he sorprendido que en 10 años siga habiendo estas expresiones. No me sorprendió, créeme que no me sorprendió, porque eso no se erradica tan fácilmente. Lo que quizás me ha sorprendido es el abuso, ¿no? Tengo aquí en las redes, salía una persona con Evo en una foto y ahí venía el bullying generalizado, ¿no? Pero desde palabras groserísimas, insultos y todas marcadas por el racismo de su acercamiento al indio. Ese renacer tan vulgarizado de estas expresiones con tanta dureza y tan abusivamente hacia unas cuantas personas me ha llamado muchísimo la atención, pero puedo decirte, en términos sociológicos es explicable porque solamente una nueva generación de aquí a 20 años
podrá haber ya reducido en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el idioma, en el cuerpo, en los huesos, todo el racismo heredado de 500 años de colonialismo. Vicepresidente, hemos escuchado al presidente decir que ahora como movimiento están más fuertes que nunca, que él siente que realmente ha vuelto a un punto casi inicial también, donde toca nuevamente batallar. Hemos visto que han hecho muchas reuniones de evaluación, empezaron muy pronto después del referéndum, 25 de febrero, si no me equivoco, el primer gabinete ampliado, ¿verdad? Al día siguiente siguieron con reuniones con la CONALCAM, COP, cocaleros, hemos visto al presidente reunido con varias organizaciones sociales, ¿no? La última noticia es que incluso el presidente dijo que había que hacer una purga necesaria, ¿no? Dentro del movimiento al socialismo. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo el movimiento al socialismo, después de esto, que es un remesón, sin duda alguna, vuelve a organizarse? ¿Cómo es que va a empezar a ver? ¿Qué quiere decir esa purga, vicepresidente? Bueno, está enfocando uno de los varios temas que hemos abordado. Lo que yo he escrito, Susana, es cosas que también he oído en los debates. Se ha hablado primero con un gabinete ampliado, con los sectores del Estado. Se ha hablado con CONALCAM, Central Obrera Boliviana, dirigentes sociales, mineros, fabriles, constructores, en fin. Se ha hablado con la Asamblea, se ha hablado con regionales. Sí, estamos en un proceso de aprendizaje. Y lo que yo he escrito no es el resumen de ello, pero buena parte de las cosas que yo he oído o he sistematizado del debate que hemos tenido. Entonces, cuando uno dice la purga es el elemento, no, la purga es un elemento de 20 que estamos debatiendo y que hemos sistematizado. El tema de las redes sociales, ¿es el culpable? No es el culpable, pero es un elemento que ha influido, el que ya hemos tenido una guerra artesanal en un ámbito de una guerra industrial. No hemos sabido entender un conjunto de comportamientos de los nuevos sectores populares ascendentes, que ya no tienen como único referente al sindicato, sino que se mueven en torno a otros referentes. Varios elementos hemos sacado de estos debates, ¿no? Conclusiones: aprender mejor de la sociedad, ubicarnos en el nuevo contexto de las clases sociales que hay en Bolivia, de sus diferencias culturales, y que el sindicato no es el único irradiador, que hay otras fuentes de irradiación de sentido común y de opinión pública. Eso hemos aprendido y eso vamos a ejecutar. Aprender que hay que estar más presentes en las redes con la verdad y que hay que dinamizar que también los sectores populares accedan al debate de las redes sociales, no únicamente clases medias tradicionales, ¿no? Eso hemos aprendido y eso vamos a hacer en los siguientes meses. Hemos aprendido también que hay que potenciar los sectores sociales. Este rápido cambio de dirigentes sociales que pasan al Estado debilita la estructura organizativa. Entonces, una campaña de bajar a las bases, de formación política, de debate político en sindicatos, en gremios, en universidades, en barrios, es parte de las conclusiones que hemos sacado de este balance. Y un elemento también que se ha debatido es de que ha habido funcionarios públicos que han utilizado medios del Estado para hacer campaña por el no. Eso no puede darse. Todo el mundo respeta. Si usted trabaja en un ministerio y tiene el pensamiento del no, tiene el derecho a votar por el no y nadie va a criticarle eso. Pero abiertamente utilizar medios del Estado para hacer campaña por el no, eso tampoco podemos permitirlo. Entonces, es otra de las conclusiones que hay que decir, bueno, a esos compañeros que abiertamente hacían campañas por el no utilizando medios públicos, ¿qué están haciendo en el Estado? Por una parte reciben un salario para llevar adelante un proceso y por otra parte usando recursos públicos para romper el alma al proceso. Esa doble moral no la vamos a aceptar. ¿Qué otras conclusiones más hemos sacado? Que tiene que haber tenemos que intensificar el encuentro del presidente con los sectores sociales en las bases, porque niveles dirigenciales
no siempre transmiten lo que está pasando en las bases. Entonces, tenemos reunión con dirigentes y las vamos a seguir manteniendo, pero en la medida de lo posible, Evo y Álvaro tienen que también hacer un esfuerzo, y si no tenemos que dormir una hora más o una hora menos, lo haremos, para ir a encontrarnos con la base, no solamente con la nivel dirección, con los delegados, sino con la base y oír las percepciones. Vicepresidente, los analistas, oficialistas, opositores, las propias organizaciones sociales, durante estos años han sostenido algo sumamente interesante, que es Evo Morales, el eje articulador de este proceso. Si ese eje articulador desaparece, por ponerlo en algún término, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ustedes más o menos han pensado, han intuido algo? ¿Cómo se resuelve? No. Lo que sí está claro, si la hipótesis del factor E es correcta, es que el 2019, ante la no presencia de Evo, nuestra candidatura es muchísimo más débil. Eso está claro. No hay dónde perderse. Y de hecho eso también lo sabe la oposición. Por eso afiló toda su artillería para sacar a Evo del camino. Porque nunca le van a poder ganar a Evo. Nunca van a poderle ganar a Evo. En términos de candidatura con otros candidatos. Hoy no era elección de Evo. El 21 de febrero era si se modifica o no se modifica un artículo constitucional. Pero yo estoy seguro que frente a Evo ningún candidato resiste. Y por eso quisieron sacarlo del camino, ¿no? Y hicieron todo su esfuerzo. Entonces, el 2019, sin la presencia de Evo, la candidatura del MAS es mucho más débil, no cabe duda. Porque Evo tiene una cualidad muy especial, ¿no? Yo soy un marxista y siempre he defendido que la historia la hacen los pueblos. Por supuesto que la hacen los pueblos. Pero la hacen los pueblos a partir de su historia, de sus creencias, de sus símbolos, de sus expectativas. Y esos símbolos y expectativas del pueblo muchas veces se resumen, se condensan, se personifican. Y eso es Evo. Entonces, esa es su fuerza. De alguna manera, Evo es la personificación de una época, es la personificación de una insurgencia, es la personificación de un grito de emancipación. No siempre eso pasa con los líderes, ¿no? Y es muy costoso que eso logre fusionarse historia con cuerpo individual. Es muy difícil que se fusione, pero se sabe dar en la historia a veces. Entonces, de ahí venía la fuerza irresistible del liderazgo de Evo, ¿no? Y entonces, pensar una elección sin Evo nos coloca en una desventaja, ¿no? Que habrá que ver la manera en cómo se supera, evidentemente, pero en principio te coloca una desventaja y dijimos, bueno, ese tema de las ventajas y desventajas los vamos a debatir el 2018. De momento, se ríe ese debate y todo el mundo, gabinete, empresas, sectores sociales que conforman el gobierno de movimientos sociales, de los pobres, de los humildes, y que se llama alcaldías, en fin, todo el mundo a hacer la gestión de gobierno más fuerte, más exitosa que se pueda, porque al fin y al cabo también eso va a ser un elemento decisivo para el 2019. Si logramos mantener crecimiento económico, si logramos industrializarnos, si logramos convertirnos en centro energético, si logramos seguir reduciendo la desigualdad y ampliando ciudadanía económica para las personas, estaremos en mejores condiciones de afrontar la campaña de los Vicepresidente, ahí yo leí alguna vez algunos comentarios, unos analistas que decían que lo que le había pasado al movimiento social es que se ha convertido en gran magnitud funcionario público. Entonces, ahí se está en lo correcto, hay que, o hay que reinventar también el movimiento social. Es decir, ¿quiénes son ahorita el movimiento social? ¿Cómo desde el movimiento al socialismo se identifica el movimiento social? Yo digo, qué bien que el movimiento social haya pasado a ser funcionario público. Pues de eso se trata una revolución, ¿no? De romper el monopolio de las élites y ver que sectores populares, sectores indígenas, sectores obreros también pueden gestionar temas de Estado.
¿Por qué no? Si no, no es revolución. Si no, seguiría siendo el ámbito de los especialistas. Es decir, otra vez regresa Hegel, ¿no? Que imaginaba el Estado como un aparato administrado por los especialistas y la gente formada en el espíritu del bien, del sentido, del interés general. No, no, es también el pueblo. Si es revolución y decimos, este es un gobierno de movimientos sociales, es de que sectores que vienen del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento vecinal, también acceden al ámbito de la gestión pública. Aunque no exclusivamente, porque también tenemos en el aparato del Estado mucho profesional que no participa en un movimiento social. Están ministros, viceministros que vienen de la UMSA, de la Gabriela Moreno, de la San Simón, que vienen de las privadas. También hay parte de la clase media, digamos, letrada, también ha entrado al Estado. Y decimos, este es un gobierno de Chuquiago Boys y no de Chicago Boys. ¿No es cierto? Y estamos muy orgullosos de ello. ¡Qué bien! Viene una parte del movimiento social, viene otra parte de las universidades y de los profesionales. Es una buena alianza, hay que mantenerla. Pero hay que pensar aquí, esta renovación y esta incursión de dirigentes, de líderes sociales hacia el Estado, debilita la organización social, la debilita. Y entonces hay que tener una política de potenciamiento de la organización social. La organización social tiene que tener una capacidad de regeneración de liderazgos, de formación política y organizativa dentro de las bases, porque no puede entrar todo el movimiento social al Estado. En movimientos sociales debe haber 6 millones de militantes o 5 millones de militantes del movimiento social. Pero el Estado tiene 300.000 funcionarios. No puedes tú meter 5 millones al Estado. Unos podrán entrar y otros seguirán como base social. ¿Cómo hacemos que esa base social, que ve que sus líderes principales pasan a gestión pública, no les hace perder su fortaleza organizativa? Exacto. Y de ahí ha surgido esta consigna de regresar a las bases. ¿Qué es regresar a las bases? Regresar a la formación política, regresar a la formación ideológica. Y siempre mi recomendación, es más influyente un buen líder social que un mal diputado o que un mal viceministro o un mal ministro. Es más influyente. Desde tu sector social influyes más en las políticas públicas que muchas veces entrando a gestión de gobierno donde te opacas, donde pocos logran sobresalir. Por la misma lógica del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que los compañeros lo asuman así? Y no crean que la carrera de un buen dirigente es ser dirigente, luego ser alcalde, luego ser ministro. No, la carrera de un buen dirigente es ser un buen dirigente. Controlar, influir en el Estado, es su Estado, es el Estado de los sectores populares, pero lo apoyo más siendo un excelente dirigente social y soy más influyente, tengo más peso político, ¿no? A veces cuesta explicar ello y a veces cuesta que la gente lo acepte, pero fruto de todo lo que ha pasado ahora, regreso a las bases, politización y formación política. Vicepresidente, el 2006 el país estaba frente a retos interesantes, una asamblea constituyente, una nueva Carta Magna, la nacionalización de los hidrocarburos, y eso se ha vuelto un tren que nunca paró, ¿no? Son 10 años en los que realmente se visibiliza el Estado y tenemos los resultados que todos conocemos. ¿Qué hay para adelante? ¿Cuál es ese paradigma, cuál es ese sueño que los bolivianos tendríamos que abrazar? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Más allá de la industrialización, más allá de cómo se le recrea al ciudadano este imaginario de que todavía hay batallas que ganar. Para mí la Agenda 2025 es el imaginario, la esperanza, la bandera, el horizonte. El horizonte. No te olvides. Y nosotros lo hemos aprendido quizás un poco más rápido que algunos periodistas. Hay una nueva percepción cultural de las personas. Nuevos marcos de percepción cultural. Y lo entendimos cuando dijimos, Evo te garantiza estabilidad.
Creo que esa fue una buena consigna, porque ahora es un otro ámbito cultural. Decir estabilidad del 2005 era una locura. ¿Qué estabilidad quiero si lo que existe no sirve? ¿No? Pero cuando ya hay algo que está bien apuntalado, estabilidad fue una buena consigna. Ahí el gobierno supo entender la nueva estructura social boliviana y las nuevas percepciones culturales en ese tema, pero en otros temas no supimos ver, no le dimos continuidad a esto. Entonces, hoy Bolivia está viviendo una etapa de ascenso social, de modificación de sus clases sociales, y de una especie de recuperación del optimismo histórico ante el futuro. Hemos nacionalizado, nos da dignidad, hemos reducido la pobreza, nos da justicia. ¿Y a dónde ahora más? ¿Qué más? Industrializar. El gran sueño de los bolivianos es industrializar. El gran sueño de los bolivianos es garantizar que este ascenso social no se detenga. Ha habido en otras épocas ascenso social. El 52 produjo ascenso social. El 70 y la dictadura produjo ascenso social, pero fue un ascenso social temporal, que luego llevó a las clases sociales a caer, ¿no? La relocalización fue eso, o el ajuste de los años 60. Nosotros tenemos que garantizar que este ascenso social de 2 millones de personas que pasan a la clase media, en los siguientes 5 años, 8,5 millones tiene que pasar a la clase media y de manera sostenible. Que su percepción de voy a planificar el futuro es correcta. Que puede pensar que su hijo puede estudiar, puede sacar una profesión, puede dedicarse a un comercio o a un negocio y le va a ir bien. Es decir, hacia futuro, seguir transformando la economía con justicia y con equidad. Cuando nos hemos reunido con las organizaciones internacionales, nos decían algo muy interesante, que creo que nos lo han dicho a la prensa. No conocemos otro país del mundo que haya logrado la trilogía crecimiento económico, inclusión social, distribución de la riqueza. No conozco otro país, los decían, estaba ahí el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CAF y la CEPAL. Eso no se da. O tienes crecimiento pero con injusticia, o tienes distribución de la riqueza pero sin crecimiento. Decía, en Bolivia es un ejemplo único de crecimiento económico elevado, de inclusión social, gente de la clase media que pasa, de la clase pobre que pasa a la clase media, de indígenas que asumen el Estado y de distribución de la riqueza. Entonces, esa trilogía hay que mantenerla. ¿Apuntando a dónde? Industrializar recursos naturales, crear una sociedad del conocimiento, convertirnos en centro energético del continente, manteniendo justicia, inclusión, distribución de la Usted señalaba que cuando se le preguntaba sobre la polarización, que no existe polarización en Bolivia, que polarización se da cuando existen 2 proyectos de país y aquí solamente existe uno, ¿no? El de la Agenda 2025, porque usted no conoce ninguno otro que haya presentado a la oposición. Pero ¿cómo se traduce un resultado tan... claro, eran 2 opciones, sí o no, pero digamos que pareciera que 2 posturas, digamos, en la pulsión de la sociedad civil, que sí enfrentan, ¿no? Dos visiones, pareciera, ¿no? Más allá de que la oposición no haya presentado un proyecto país, pareciera que hay un núcleo que se ha radicalizado alrededor de negarse, ¿no?, a la agenda, no sé si tanto a la Agenda 2025, sino a la apertura de la Constitución Política del Estado. 2 periodistas, uno con evidentemente una mirada un poco más proclive a favor del gobierno y otro no, decían que el gobierno había caído mucho en ofrecer obras y no ilusiones, que no estaba pudiendo, pese a tener un proyecto de país claro, trasladar eso a emociones del sentir de las personas. ¿Qué opina usted sobre esto? Hay nuevos marcos culturales. Las emociones emergen, cuando estás en momentos decisorios del curso de un país. Hay emotividad puesta en juego con la vida en la guerra del gas. Hay emotividad puesta en juego con la vida en la guerra del agua.
se está definiendo el destino del país. Y eso es una mezcla de horizonte y de emotividad. Eso no lo puedes tener permanentemente. Es la vieja ilusión de los izquierdistas, que quieren el ascenso social perpetuo, permanente. No existe eso. La sociedad avanza, llega a un tope, se universaliza en sus objetivos y luego se repliega temporalmente. Y entre los corporativismos locales, en las perspectivas más individuales. Y luego viene otro ascenso social, emotivo, intenso. Algunos izquierdistas hablan de una revolución perpetua, de emoción perpetua y movilización perpetua. No existe eso en ninguna parte del mundo. Pues sería muy cansador también, ¿no? Claro. Lo que existe es ascenso, descenso, ascenso, descenso. La revolución, dice Marx, avanza por oleadas. Él fue un estudioso de dos revoluciones en Europa. Las vio con claridad. Aquí la estamos viendo. Entonces, hay momentos de mucha emotividad. La que me reclamaba también Ángel, ¿no? Y hay momentos ya no de tanta emotividad, sino de reposo y de estabilización. Y luego vendrá otro ascenso de emotividad extrema. Entonces yo creo que acá lo que ha hecho el gobierno es reinventar la revolución con la Agenda Patriótica 2025. Por eso, cuando uno ve las encuestas, un poco como Ángel, yo entiendo en Ángel a ese grupo de personas. Estoy de acuerdo con el proceso, pero no me convencía la reelección. Es lo que me ha dicho Ángel. A su modo, lo he entendido así. No te he entendido por qué la reelección. Pero él está de acuerdo con lo que el país está tomando su velocidad crucero, ¿no? Y eso ha sucedido con muchas personas. Por eso yo no hablo de polarización, ¿no? Hablo de un desencuentro entre proyecto hegemónico, 80%, y liderazgo. Hay un desencuentro. No los que apoyan el liderazgo son los mismos que apoyan el proyecto hegemónico. Cuando algún día haya dos proyectos hegemónicos disputando, estaremos en polarización. Cuando Doria Medina, Quiroga, en fin, más allá de los insultos, comiencen a decir, bueno, para Bolivia proponemos este camino. En lo económico y en lo político, y alguna gente comienza a sentirse atraído, ese momento habrá polarización, y cuando hay polarización habrá otra vez emotividad. Claro. Cuando no hay polarización, no hay emotividad a flor de piel, a no ser este tipo de polarización racializada, que uno arrastra de antes, ¿no? Que es la conservadora. Ese tipo de emotividad podrá haber, pero emotividad en términos de debate estructural no la hay, y no la va a haber ¿hasta cuándo? Hasta que emerge un otro proyecto que se contraponga al Estado plurinacional. Entonces, no confundamos el debate de modelo de desarrollo con el debate de continuidad o no continuidad de Evo Morales en el gobierno. Son dos cosas distintas. El 21 de febrero no se ha puesto en debate el modelo de desarrollo. No estuvo en debate. Lo que estuvo en debate es, Evo, ¿continúa el 2019 o no continúa el 2019 como candidato? Son dos cosas distintas. Por eso yo creo que mucha gente que votó por el no, porque no le convencimos que Evo debería seguir o Álvaro debería seguir, apoya el proceso de cambio. Está contento con la economía, está contento con los proyectos de futuro que tenemos, está contento que tengamos un centro de investigación nuclear, está contento de que se esté descolonizando la educación, aunque está tardando mucho, pero se esté descolonizando, esté contento en que nos hayamos propuesto industrializar las materias primas. Lo acepta, lo asume, es más, planifica su vida en función de esos resultados. Pero cuando le preguntan, ¿Evo debe seguir o no? Unos dicen sí, la mitad dice no. Pero son dos cosas distintas. Proyecto hegemónico de sociedad, que avanza bien, debate en torno al liderazgo del proyecto hegemónico. Haya habido un traspié. No es sinónimo, proyecto hegemónico a liderazgo. Hay una diferencia. Hay una polarización. Y no tengas la menor duda que los pobres, los humildes, porque esa ha sido nuestra votación, y estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy feliz de que los pobres no nos hayan abandonado. Cuando los pobres nos abandonan,
ahí sí tengo que poner en duda mi existencia. Pero cuando dices, te apoyaron los pobres, no te apoyaron mucho algunas clases medias, me da pena, hay que conquistarlas, pero los humildes estuvieron de nuestro lado y digo, tenemos futuro. Cuando los humildes están de tu lado, cuando los más pobres están de tu lado, siempre el destino vamos a poder conquistarlo, reinventarlo y volver a empujar y avanzar. Pero cuando los pobres te abandonan, se acabó tu historia. Al más, pese a esta derrota, los pobres están con ellos. Y por lo tanto, hay futuro, hay esperanza. Vamos a saber renacer de esta derrota para volver a conquistar nuevas victorias. Muchísimas gracias.